Muy bien, continuamos entonces con este espacio de algunas respuestas, algunas interrogantes que se hiciesen durante la noche de ayer con respecto al tema ¿quién fue Cristo? Bueno, aquí quiero aclarar en esta parte, quiero aclarar un punto bien importante. No se trata de que quienes somos plenos desechamos a Cristo. No, señores. Por eso es que es muy importante, y quizás aquí hay algunas personas que son relativamente nuevas en el grupo, pero acá se han tocado temas y se van a tocar en una segunda fase, en una tercera fase, temas, por ejemplo, que se llaman así: la plenitud de Cristo y la plenitud de Dios en perspectivas. ¿Ok? Yo he estado grabando audio, los he estado subiendo para acá, los subo al canal de YouTube, y por lo que veo pues hay personas que al parecer no los han escuchado, y si lo han escuchado no lo han entendido. Mire, yo quiero que se entiendan que aquí pues se respetan las diferencias, se toleran y no hay ningún problema con eso, pero sí es muy importante hacer las aclaratorias. Por lo menos el amado Víctor dice, esto es, o sea, porque alguien dijo que Cristo se sujetó a Dios para que Dios sea todos en todos, pero eso tiene una explicación. No es que Dios iba a seguir siendo todo en Cristo, no se está diciendo eso, no se está diciendo eso. ¿Por qué? Porque fíjate algo, yo mencioné y no le prestaron atención, porque el problema es que cuando uno tiene un esquema, lamentándolo mucho, a mí me pasaba, ese esquema no le permite ver otras realidades, es como un paradigma. Yo mencioné en el mismo audio que se estuvo comentando toda la noche, con todo derecho pues, porque para eso es que están estos grupos, para preguntar, para debatir, y eso está muy bien, no estoy en contra de ello. Pero yo dije también, fíjate que dije, tomé textualmente unas palabras que diría Cristo a pocos minutos, horas de volver a la presencia, volver al estado eterno que siempre tuvo como el verbo. Porque quien seguía siendo Cristo no era el verbo, sino su cuerpo, que era la iglesia. Y ese detalle hay que entenderlo. Pero bueno, al pasaje. Yo mencioné el pasaje de Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, donde Cristo dijo a su discípulo, y por todo el mundo y hacer discípulo a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo quiero que entiendan, yo creo que aquí debemos coincidir todo. Ese hasta indica tiempo, llegada, culminación, límite, ese hasta. O sea, Cristo le está diciendo, a partir de yo llegar al trono y venir en el Espíritu y entrar en ustedes, voy a estar en ustedes hasta el fin. Ahí está, lo está demarcando, el fin del mundo. Es decir, que desde el momento que Cristo se sienta en el trono hasta el fin del mundo, ese fue el tiempo que el mismo Cristo le dio a la iglesia para estar él en ella. No después de ese tiempo, era hasta el fin del mundo. Ahora, ¿a qué llamó Cristo el fin del mundo? Que es a lo que tendríamos que atender, porque vuelvo y repito, la religión nos metió un vicio muy dañino, o muchos vicios dañinos. Uno de ellos fue el vernos en primera persona en la Biblia. Cuando la Biblia o nosotros existimos 2035 años después, es obvio de que la Biblia no se escribió para nosotros.
Se escribió a generaciones específicas, a ciudades o congregaciones específicas, y esas audiencias fueron reales. Esos destinatarios fueron reales, no fueron inventados, no fueron filosofados. Los autores de la Biblia no estaban levitando cuando escribían estos libros, estas cartas, sino que iban dirigidas a una audiencia específica, puntual y particular, y eso no podemos obviarlo. Incluso esa es una regla de la hermenéutica, pero la religión no respetó eso, no lo respeta, lo quiebra. ¿Sí me explico? Entonces, hasta indicaba, una vez que esto se cumpla, que esto se lleve efecto, que esto tenga su final, su culminación, ya yo no voy a estar con ustedes. Es lo que está diciendo Cristo. Si yo te digo, si yo les digo a ustedes ahora mismo, yo me voy al grupo, voy a salirme al grupo, cuando termine este año, perdón, yo voy a estar con ustedes, corrijo, el ejemplo es al contrario. Yo les digo a ustedes, yo voy a estar con ustedes acá en el grupo, los voy a acompañar, voy a participar juntamente con ustedes hasta que culmine este año. ¿Qué va a pensar usted? Automáticamente, usted lo primero que va a pensar, este señor va a estar con nosotros aquí 365 días, 12 meses, un año. Ya después de ese año ya él no va a estar más aquí con nosotros. Es lo que yo les estoy dando a entender. Lo mismo le dijo Cristo a ellos. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora la pregunta es, para poder saber hasta dónde estuvo Cristo con la iglesia, la pregunta sería, ¿a qué llamó Cristo el fin del mundo y qué entendieron ellos? Porque ellos estaban claros, los que están confusos hoy, bueno, yo lo estuve también, yo estuve confuso, son quienes hoy, un buen número importante de la población del planeta, como son las religiones, aún siguen confusos con respecto a qué fin del mundo se estaba refiriendo Cristo, al punto de que muchos han tratado de dar a entender de que se estaba hablando de la destrucción de la humanidad, de la destrucción del planeta. Incluso otros han afirmado que Cristo está hablando de la destrucción del universo. Pero no es así, no es verdad. Cuando usted estudia, cuando usted investiga con humildad, pero con responsabilidad, y tiene acceso a los lenguajes originales, usted va a entender que el término allí es aión, y ese término aión, que se tradujo por mundo, los católicos lo mal tradujeron por mundo, porque fueron los católicos quienes le dieron esta traducción por mundo. Ahí lo que debería decir es era o administración. Lo que Jesús estaba diciendo, cuando termine, porque se estaba haciendo referencia era al ayón judío, que no fue otro que la administración de la ley del pacto mosaico, que no terminó en la cruz. El pacto mosaico trascendió a la cruz y terminó en el año 70, justamente cuando el templo fue destruido. Porque después de la cruz, usted puede seguir viendo, incluso en registros de las escrituras de la Biblia, usted va a seguir viendo que en el templo se continuaban oficiando los sacrificios y el sacerdocio leví permanecía de pie. ¿O es que se te olvidó Anás y Caifás como sumos sacerdotes? ¿Se te olvidó de que fueron ellos pues quienes entregaron a Cristo y fueron ellos quienes le dieron autorización a Saulo de Tarso en aquellos días para perseguir a la iglesia, para atormentarla? Fueron ellos quienes auspiciaron, propiciaron, ¿sí?, lo que fueron las persecuciones, las atrocidades que cometieron en contra de la iglesia después de la cruz, incluso después de la ascensión. Fue el sacerdocio levita en pleno, comandado por el demonio, diablo y Satanás de Anás y Caifás. Entonces, la ley no termina en la cruz, la ley continúa hasta el año 70 cuando el templo es destruido. Ahí es donde la ley termina porque cesaron los sacrificios. Cesó lo más importante de la ley, del pacto de la ley, como fue el sistema de sacrificios, la liturgia y el oficio sacerdotal de Leví. Ahí culminó. Ahí se le dijo a Dios,
a la ley y era ese final al que Cristo estaba haciendo referencia, señores. Era el fin de la ley del pacto mosaico, quien se cumpliese cabalmente durante o alrededor del año 70 después de Cristo. Entonces Cristo le dijo, yo los acompaño hasta ahí. ¿Por qué? Porque ya terminaba la misión Cristo, señores. Cristo implica alguien que es ungido, alguien que es equipado para una misión, para una tarea en específico. Y Cristo fueron todos los apóstoles, Cristo fueron todos los profetas, tanto del nuevo pacto como del antiguo pacto. David fue un Cristo. De hecho, te voy a ir un poquito más allá. Nabucodonosor fue un Cristo porque fue un ungido en las manos de Dios para oprimir, para disciplinar a Israel. Lo mismo fue Ciro, Darío. Entonces Cristo era todo aquel que tenía una comisión, una tarea, como lo fue Jeremías, como lo fue Daniel, como lo fue Ezequiel. Ellos fueron Cristo porque fueron ungidos. Ya esas tareas, esa misión, Cristo la llevó a efecto, la terminó por medio de la iglesia. Por ello ya Cristo no iba a seguir. Por eso es que usted lee después en 1 Corintios 15 cuando dice que Él se sujetará al Padre. ¿Por qué? Porque su misión terminó. Ya no hay más Cristos, sino que Dios viene a absorber todo, siendo Él la fuente, para Él ser todo en todos. Esa es la realidad. Ahora nosotros no estamos en Cristo, nunca lo tuvimos, sino que estamos en Dios, porque a partir del año 70, todo ser humano que ha tenido lugar en el planeta está en Dios en virtud de que Dios es todo en él. Esa es la realidad actual. Nosotros no estamos en que particularmente yo no estoy en Cristo, yo estoy en Dios y con esto yo no estoy desechando la misión que Cristo llevó a efecto. De hecho, la exalto, donde tengo que decirlo lo digo, llevó a cabo una misión perfecta, una misión solemne, colosal, titánica, épica, como ninguna otra obra en la existencia desde que hay hombres en el planeta. Ningún otro ha llevado a efecto una obra como la que llevó Cristo, tan trascendente, tan relevante, que partió a la historia en dos, en un antes y en un después. Pero eso se llevó a cabo en el tiempo y en el espacio. Eso tuvo principio y también tuvo final. Porque sabes que es triste que la misión de Cristo tuviese todavía hoy en vigor. Usted y yo como gentiles nunca seríamos parte del propósito de Dios, porque los únicos gentiles que fueron parte del propósito de Dios fueron las 10 tribus de Israel que fueron expatriadas, ¿ok? En Grecia, en Roma, fueron los que fueron considerados gentiles por los mismos judíos que estaban en Jerusalén. A eso es lo que Pablo dice al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué dice al griego? ¿Por qué incluye al griego? Porque las 12 tribus de Israel se habían mezclado, las 10 tribus, corrijo, que era la casa de Israel, se había mezclado con griegos que eran de otra nacionalidad, por eso eran considerados gentiles. Fue la casa de Israel, pero la casa de Judá fueron los que permanecían en Jerusalén como la tribu de Judá, por ejemplo, de donde descendió Cristo, que fue a quienes Él vino primero. ¿Me estoy explicando? Entonces, si Cristo estuviera hoy en su misión, por supuesto que ni siquiera fuéramos parte del propósito de Dios. En esa misión, en ese plan de Cristo como cabeza y la iglesia como cuerpo. Es uno de los detalles pues, que hay que tomar, hay que tener presente. No se trata de que estamos desechando a Cristo, no, sino que le damos el lugar que tuvo, le damos su espacio, porque si nosotros vamos a asumir todo lo que dice la Biblia, bueno, porque entonces no nos circuncidamos todos. ¿Ya? ¿Por qué no guardamos entonces las tradiciones y costumbres? No es así, estamos en una nueva era. Estamos en una era que el Génesis es una fotografía y un ejemplo perfecto de lo que hoy estamos viviendo. ¿En cuántos días terminó Dios la creación? En 6 días. ¿Qué son 6 días?
días proféticos de mil años, serían 6.000 años. Y el séptimo día descansó de su obra. Ponte a pensar en un momento. Todo esto, todo el antiguo pacto fue una genuina fotografía, una maqueta de lo que iba a ser el plan de redención. Fíjate que el hombre fue creado al sexto día, donde ya todo había acabado. ¿Y cuál fue el primer día del hombre? El séptimo. ¿Entró a qué? A disfrutar de una obra terminada, porque los días de trabajo ya habían culminado, que fueron 6. El hombre fue creado el sexto día y pasó su primer día de existencia. Fue el séptimo, donde ya había una obra terminada para que él la disfrutase, para que él la administrase. Eso es una fotografía de lo que estamos viviendo hoy. Cristo llevó a cabo la obra perfecta, porque esa obra allí en tipología señalaba a la misión Cristos, que llevó a cabo en la cruz y la perfeccionó hasta el año 70. Una vez que la culmina en el año 70, colocando a todos los enemigos de Dios bajo sus pies, termina la misión, termina la obra. Es como cuando tú envías a hacer tu buena casa, tu buena quinta, un palacio, qué sé yo, lo que quieras, un edificio, un apartamento. Tú contratas arquitectos, contratas ingenieros civiles o de obra, de construcción, y ellos contratan a todo el personal que va a estar trabajando, que va a estar laborando, y te hacen el diseño de lo que tú quieres, te lo maquetan, te lo arquitectan, y comienza el trabajo, comienza la ejecución, comienza la construcción, comienzan a vaciarse las bases, comienzan a desarrollarse las columnas, a levantarse las paredes, los frisos, como le decimos acá en Venezuela, ya los pisos a separar o a colocar pues las tuberías para el cableado, para la iluminación, las tuberías para las aguas residuales, para las aguas potables, en fin, bien equipado, bien amueblado, todo un edificio para disfrutarlo como es debido. Y una vez terminado todo esto, ok, ¿qué pasa? Culmina la misión del arquitecto, culmina la misión del ingeniero, culmina la misión del albañil, culmina la misión de los obreros o ayudantes de albañilería, culmina el trabajo de todos. ¿Por qué? Porque la obra fue terminada, fue acabada. No pueden continuar porque fueron contratados para una misión en particular, la cual llevaron un efecto y a cumplimiento. Lo mismo pasó con Cristo y la iglesia. Ellos terminaron la obra que Dios comenzó en Cristo el día del Pentecostés, la perfeccionaron el año 70. ¿Y sabe qué? Todos los seres humanos posterior, todas las naciones, fueron las invitadas, fueron las herederas a plenitud de esa obra terminada. El Eterno dijo: aquí están las llaves, señoras naciones, entren a disfrutar lo acabado o terminado para ustedes. Fíjate que en el capítulo 25 de Mateo, Cristo dijo a las naciones, las que separó a su mano derecha, que fueron las que trataron bien a la iglesia durante el primer siglo, ¿qué les dijo? Venid benditos de mi Padre, por cuanto no me vistes y me diste de comer, me acobijaste, me diste de beber, me diste alojo, etcétera, etcétera. Y estas le dirán: Señor, si nosotros nunca te vimos. Bueno, por cuanto se lo hiciste a estos mis hermanos, tus hermanos, está hablando de la iglesia, no del Israel, de la iglesia, ¿ok? Lo hiciste a uno de estos mis hermanos, porque eres el primogénito entre muchos hermanos, a mí me lo hiciste. Entra y disfruta del reino preparado para vosotros, a las naciones, el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. O sea, es la realidad que estamos viviendo ahora. Cristo fue el arquitecto, por Dios, el ingeniero, el apóstol de la profesión, ya, de, de la iglesia, y él pues tuvo su misión y la cumplió como verbo de Dios cumplió su misión como hombre, que fue a quien se llamó Cristo. Pero tú debes recordar además, que esto lo dije en el audio de anoche, quizás eso
Vuelvo y te repito, a veces pasa porque traemos un esquema, un paradigma y no nos permite ver estas verdades. Pero el punto es que el Verbo ya antes de ser Cristo, antes de encarnarse, de entrar en el vientre de María, él había sido Melquisedec antes de encarnarse. Se había manifestado como el Hijo de Dios y tuvo otras múltiples manifestaciones, que no es el tema, pero quizás habrá el momento donde toquemos ese tema, para que usted vea que el Verbo, como Dios, fue transicionando. Y en ninguna de sus etapas de manifestación Él se hizo eterno, porque su estado eterno justamente fue al que Cristo apeló cuando en Juan capítulo 17 el Evangelio dijo esta oración: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea, antes de todas las cosas, Él era el Verbo, Él no era Cristo, señores. Él no era Melquisedec. Antes de todas las cosas, Él era, fue, es y será siempre Dios. Y en ese estado es que está ahora en ti y en mí y en cada ser humano que hace vida en el planeta. Tenemos que primero conjugar los verbos correctamente dentro de su tiempo y no alterar eso. La religión fue otro delito y otro daño que nos hizo de tanto daño. Entonces no se trata que estamos desechando a Cristo, no. Nosotros los plenos, los que estamos claros en la agenda de Dios y en el tiempo que nos ha tocado vivir, que estamos claros que somos relativos a los días de nuestras vidas y no a los días que otros vivieron, estamos claros que estamos en Dios por cuanto somos plenitud en Él, porque Él es todo en nosotros, por eso podemos decir con toda libertad de que somos todo Dios. ¿Me explico? Esa es la verdad. Ese es el argumento que yo presento acá con el respeto de todo lo que ustedes han alegado, solo que sugiero que se hagan investigaciones a otros niveles y que no hagamos de algo que fue excelente, magnífico, formidable, glorioso, una eternidad. Porque en la eternidad se dieron pasos en el sentido de que se manifestaron cosas en el tiempo para traer una duradera, que es Dios fundido, Dios despertando, descomprimiéndose, liberándose del hombre, en quien siempre fue todo. Desde Adán, Dios fue todo en el hombre. Fíjate que Adán fue tan facultado, tan poderosamente, que Adán fue quien le puso nombre a cada animal y a cada cosa en el planeta. Adán fue quien sopló, quien le dio vida a la vegetación, a los animales. ¿Por qué? Porque Adán era Dios, señores, quien estaba allí en vigor, en función, en actividad, era Dios como hombre, solo que Adán como hombre no lo entendió. ¿Me explico? Eso quedó velado, oculto por un velo, hasta el tiempo señalado por el mismo Eterno, que fue años 70 después de Cristo, y sin embargo no todo el mundo despierta a esta realidad. No todo el mundo va a entender esto como usted y yo lo entendemos. Entonces no hay tercer hombre corporativo. No lo hay. No hay mente Cristo, hay mente Dios. Hay mente plenitud de Dios, porque la plenitud de Dios abarca todo y es la plenitud de la herencia. Cristo abarca a un selecto grupo, no a todos los hombres, y abarca una, un adelanto, un anticipo de la herencia, mas no toda la herencia plena. Y es en eso donde tenemos que hacer un énfasis en el estudio. Bueno, continúen teniendo una feliz mañana y seguimos en contacto.